Finestra d'Axe, amb Antònia Sánchez. Un día más nos encontramos en el espacio de la Finestra de Axe, Asociación Cultural Santa Eulalia 2002. Hoy hablaremos de Tai Chi y está con nosotros el profesor de Tai Chi, Joan Garcerán. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y para hablar de un tema que a mí me apasiona. ¿De dónde viene el Tai Chi, Juan? Bueno, el Tai Chi es una técnica milenaria de origen chino que dicen que se originó más o menos sobre el siglo XI de esta era. Fue creada por un monje, por un ermitaño taoísta, y que vivía, dicen, en una montaña que es real, que existe actualmente en China, que se llama la montaña de Wudang. ¿Qué es el Tai Chi en sí? Bueno, hay muchas definiciones de lo que es el Tai Chi, pero podríamos decir que es una técnica psicofísica, ya que trabaja mente y cuerpo, que consiste en la ejecución de una serie de movimientos encadenados, realizados a ritmo lento y de forma suave y armoniosa. Esta sería una buena definición para lo que es el Tai Chi. La estética forma parte, porque cuando vemos Tai Chi, la estética nos llama mucho la atención. Sí, realmente pienso que es bastante común que todo el mundo que practica Tai Chi se quedó, digamos, prendado de este tipo de movimientos que algunos dicen, a mí me gusta mucho esta definición, ¿no? Llaman al Tai Chi poesía en movimiento. Entonces, realmente son una serie de movimientos que son tan armónicos, tan bellos, que capturan totalmente, ¿no?, la atención y el corazón de la persona que lo está viendo, ¿no? ¿Cuál es el origen de esta técnica? Bueno, el origen, realmente hay un origen legendario, que es como te decía antes, ¿no?, que dicen que hubo un monje taoísta, dice la leyenda, que bueno, vivía en las montañas de Wudang, y este hombre, bueno, estaba dedicado pues a la meditación, se alimentaba de raíces, de frutos silvestres, y cuenta la leyenda que un buen día, delante de su cabaña, donde él vivía, asistió al combate entre una serpiente y una grulla. Entonces él observó cada día los movimientos de ataque y defensa de los dos animales, que tuvieron varios encuentros seguidos delante de su cabaña. Y cuenta la leyenda que de esos movimientos de ataque y defensa de ambos animales, junto con la contemplación de otros fenómenos naturales como el fluir de las aguas de un río, o el paso de las nubes por el cielo, o la estabilidad de la montaña, todo esto él lo recogió para crear un tipo de movimientos que se denominaron Tai Chi. ¿Qué beneficios podemos obtener con su práctica? Bueno, son realmente numerosos. Hay muchos estudios clínicos realizados en todo el mundo, no solo en hospitales chinos, en centros hospitalarios chinos, y realmente, bueno, podríamos citar los más espectaculares, ¿no? Los resultados más espectaculares, sobre todo en temas de artritis y artrosis. Esto hay quórum en todos los estudios, que toda la gente que tiene este tipo de problemática con la práctica regular mejora un montón, ¿vale? Con la práctica, insisto, regular, porque esto no se puede practicar un día a la semana y pretender que solo con esto vamos a mejorar. Los maestros chinos siempre dicen que práctica para ellos implica práctica regular, y regular es cada día, ¿vale? Como te decía antes, hay muchos estudios que avalan la función terapéutica en casos, por ejemplo, de artritis, artrosis, osteoporosis, es decir, que todo lo que se podría englobar en problemas o enfermedades osteomusculares, pues estaría súper indicado. También tendríamos un efecto muy importante en temas de circulación de la sangre, sobre todo problemas de la circulación de retorno en piernas. Problemas también cardíacos, podría ayudar también bastante, ya que es un ejercicio que no fatiga. Esa es la ventaja que tenemos, ¿no?, con el Tai Chi. No es un ejercicio que lo practicas y acabas agotado, sino curiosamente todo lo contrario.
Luego tendría una tercera aplicación muy importante, también muy conocida en todo el mundo por todos los practicantes, que sería los temas de ansiedad, estrés, insomnio e incluso depresiones leves. Aquí la gente encuentra una gran mejoría. Y podríamos citar como última aplicación pues los problemas también respiratorios, ya que el Tai Chi ayuda mucho a hacer que la respiración pues sea armónica, profunda, diafragmática, etcétera, una serie de condiciones que mejoran todas las patologías pulmonares y respiratorias. ¿Tiene algún límite de edad para poderlo practicar? Pues mira, esta es una de las grandes ventajas del Tai Chi, que puede ser practicada desde niños con 3 años. En China los niños empiezan a practicar este tipo de técnicas a los 3 años, y realmente pueden practicar también hasta gente de 80, 90, he llegado a tener alumnos de 100 años, o sea que esta es la gran ventaja del Tai Chi, que no tiene límite de edad. ¿Tiene algún riesgo de lesión su práctica? Pues mira, insisto, otro tipo de ventaja que tiene esta técnica, ¿no? Mucha gente, a lo mejor con otras técnicas como pilates o yoga, pues dicen, bueno, en estas condiciones de salud mejor no practicar, ¿no? Porque son técnicas que pueden incluso dañar en ciertos casos, por ejemplo. La ventaja que tiene el Tai Chi es que, claro, de mano de un profesor experimentado, no tiene ningún riesgo de lesión. Lo que sí que es verdad que el profesor, sobre todo en los primeros meses de la práctica, tienen que insistir muchísimo en lo que se llaman los principios posturales, ¿no? Eso sí que es muy importante, que el profesor esté muy pendiente para que el alumno no se dañe en ningún momento. Pero una vez que tengo en cuenta estos principios posturales básicos, el Tai Chi carece totalmente de riesgos de lesión. ¿Aquí qué dirías tú cuando la gente se aventura sin formación a formar grupos? Es gratis, me distraigo y formo un grupo de Tai Chi sin cobrar nada, pero no tengo ni idea, pero lo hago. ¿Aquí qué dirías tú? Bueno, es un poco abundando en lo que te decía antes. Es bueno que la gente practique siempre con un instructor que tenga mucha experiencia y sobre todo que tenga una formación certificada, ¿vale? Porque hay mucha gente que se aventura de una manera inconsciente a impartir clases sin realmente tener unos conocimientos sólidos de la técnica, con lo cual, si yo me salto esos principios fundamentales posturales de los que yo comentaba anteriormente, sí que realmente puedo hacer más mal que bien, Dentro del mundillo se considera un poco un intrusismo, de gente que se aventura y a lo mejor ha aprendido con vídeos o ha dado solo 2 o 3 meses de formación con alguien, y ya se aventura realmente a ponerse manejando un grupo en una clase de mucha gente, y es más, gente que tiene a lo mejor patologías serias. Entonces lo considero una inconsciencia. Una inconsciencia, no sé si más por quién lo practica o por quién lo da. Sí, claro, no, cuando te digo inconsciencia es por quién lo da, porque lógicamente la persona que acude a alguien que en principio dice que sabe Tai Chi, claro, no le va a pedir a lo mejor el diploma, ¿no? Es más inconsciencia, por supuesto, de parte de la persona que imparte de una manera, pues eso, ¿no? Un poco inconsciente este tipo de clases. Yo pienso a nivel personal que los profesionales tendríais que, no digo campaña porque no es eso lo que quiero decir, pero sí que en las clases que dais y tal, que dijerais, ojo, dónde vais a hacer unas actividades en donde vais a mover rodillas, brazos, espalda. Claro. Todo esto creo también que es vuestra responsabilidad, remarcar en las clases que hacéis, por muy tímido que uno sea, pues a veces tiene que tomarse un tiempo para que la gente tome conciencia que no todo lo que nos llega en movimiento es válido si no está avalado por un profesional. Sí, por supuesto. O sea, la parte terapéutica de Tai Chi, claro, también es muy importante. Entonces el profesor tiene que estar cualificado realmente para impartir unas clases donde el aspecto terapéutico sea uno de los platos principales de las clases, ¿no? Si yo no tengo en cuenta todos esos principios posturales de los que yo hablaba anteriormente, el alumno se puede dañar, por ejemplo, las rodillas, se puede dañar los tobillos o se puede dañar la zona lumbosacra. Entonces, claro, es muy importante que todo este material que se imparte durante las clases lo tenga el profesor como muy asimilado y en fin, y sepa conducir
un tipo de clases que normalmente, insisto, viene gente que ya está muy fastidiada a nivel de salud, ¿no? Entonces, claro, si encima le vamos a añadir una problemática más, pues vaya negocio, ¿no? ¿En qué consiste en sí una clase de Tai Chi? ¿Cómo es su estructura? Sí, mira, esta pregunta es interesante porque a veces la gente lo suele preguntar, ¿no? Una clase de Tai Chi tiene técnicas muy variadas. Empieza por un calentamiento. Este calentamiento trabaja muchas cosas. Trabaja, por ejemplo, ejercicios de automasaje, ejercicios de rotaciones articulares, estiramientos musculares, ejercicios para columna, ejercicios donde se equilibran también los dos hemisferios cerebrales, coordinación, potenciación de piernas. O sea, es un calentamiento realmente muy completo que ya en sí tiene efectos muy terapéuticos. Esta sería la primera parte, digamos, de una clase. Después normalmente le sigue lo que se llama técnicamente la forma, que son esta serie de ejercicios encadenados que hablábamos antes, lo que todo el mundo entiende por Tai Chi. Luego habría una tercera parte muy interesante y menos conocida, que son los ejercicios en pareja, que técnicamente se llama en Tai Chi Tui Shou, empuje de manos. Habría también ejercicios de meditación, tanto sentado como de pie, aplicaciones marciales pero hechas de una manera muy lúdica y no agresiva, ¿vale? Ejercicios también en parejas. Y luego habría también algunas formas, algunas series de movimientos con armas antiguas, como puede ser el palo corto o la espada o el abanico, más recientemente el abanico. Esto sería más o menos todo lo que se tendría que trabajar en lo que sería una clase tradicional de Tai Chi. Y a veces hay quien habla de que a nivel espiritual también se elevan ¿Tú qué dirías a esto? Bueno, esta es la parte más meditativa de Tai Chi. Hay incluso un libro muy famoso de un autor que a mí me encanta, que es Thich Nhat Hanh, un gran maestro tailandés de Tai Chi, que es el que lo introdujo en Europa, que realmente este libro se llama así, Tai Chi Chuan, meditación en movimiento. Entonces, sí que es verdad que este aspecto meditativo y más espiritual, podríamos decir, del Tai Chi, se tendría que conseguir, pero realmente no es para alumnos ni de nivel de iniciación ni de nivel medio. La parte más espiritual, más meditativa de Tai Chi, yo pienso que es el regalo que te hace la técnica después de muchos años de práctica. Es, bueno, llegar a practicar todos los ejercicios con una mente muy atenta, muy vacía y con un corazón totalmente tranquilo y receptivo. ¿Por qué se dice que el Tai Chi... supongo que es por esto mismo que acabas de explicar, ¿no? Que el Tai Chi es meditación en movimiento. Sí, la idea que se tiene sobre todo de meditación hoy en día es lo que se llama conciencia plena. Bueno, técnicamente hoy se dice mindfulness, que quiere decir un estado mental de atención plena, ¿no? Entonces esto está basado en que nuestra mente habitualmente está continuamente inmersa en un flujo constante de pensamientos, ¿no? Muchos pensamientos, todos conocemos este estado habitual en la que a veces nuestros propios pensamientos incluso nos llegan a agobiar, ¿vale? El Tai Chi lo que logra es que ese flujo constante y rápido de pensamientos se vaya poquito a poco haciendo más lentos, y de esta manera se llega a un estado mental en el que nosotros somos conscientes, pero en los que hay muy pocos pensamientos. Esto sería uno de los objetivos a nivel mental que perseguiría el Tai Chi Chuan. Qué bien quien llegue a conseguirlo, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, me han dicho que existen muchos estilos de Tai Chi. ¿Podrías explicar cuál es la diferencia de cada uno de ellos? Sí, con mucho gusto. Esto hay gente que le sorprende, ¿no? Porque hay veces que se ven ejercicios que se llaman Tai Chi todos, y en cambio gente que dice: es que yo he visto a un maestro y hace los ejercicios de una manera, pero es que luego en YouTube he visto que otros ejercicios de Tai Chi totalmente diferentes. Entonces, en Tai Chi, como tú bien dices, hay muchos estilos. Los estilos, por ejemplo, que son el Yang, el Chen, el Bu, son todos pertenecientes a clanes chinos familiares, ¿vale? Entonces, cada uno ha hecho su propia refundición de los movimientos,
y bueno, tiene su sello personal. Vamos a decir que cada estilo, cada clan familiar ha puesto su sello personal, particular dentro de los ejercicios. Por eso hay muchos diferentes estilos, aunque todos persiguen los mismos objetivos, tanto a nivel físico como a nivel mental. En eso sí que hay quórum en todas las escuelas tradicionales. Muy bien, Juan, pues hasta aquí lo que teníamos que hablar de Tai Chi. Darte las gracias por tus explicaciones y aprovecho un segundín para decir que nuestros profesores de la asociación son como Juan. Gracias, Juan, y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.